hablemos de algo que puede suceder después de cualquier tipo de cirugía en el abdomen. Si verdaderamente no tenemos cuidado y no la cuidamos como debe ser, podríamos estar enfrentándonos a una hernia. Hoy está con nosotros el experto, está con nosotros el doctor Alejandro Aguilar. Doctor, un placer tenerlo aquí. Muy buenos días. Doctor, ¿qué puede pasar con cualquier tipo de cirugía, digamos en la zona del abdomen? ¿Qué es lo que podría provocar efectivamente que se nos propicie una hernia? Bueno, después de cualquier cirugía abdominal, se hace una apertura de la pared, y esta pared nunca va a llegar a recuperar la fortaleza que tenía de cuando se formó, cuando estábamos en el vientre materno. Entonces siempre significa una zona de debilidad, sea para una cirugía de cesárea, sea para una cirugía de cáncer, sea para una cirugía de cualquier tipo, apendicitis, vesícula. En cualquier tipo de cirugía en la cual uno abra la pared abdominal, esa zona va a quedar debilitada y a futuro se puede provocar una hernia en esa herida quirúrgica. En esa herida, exactamente. Ahora, ¿qué tipo de esfuerzos, qué tipo de movimientos? Porque por ahí la gente debe decir, ok, pero ¿qué es agacharme, cargar peso? O sea, ¿a qué nos referimos que pueda afectar precisamente esa herida abdominal? Okay. Existen muchos factores de riesgo que pueden propiciar a que se haga una hernia en una herida después de una cirugía. El sobrepeso, el fumado, el levantamiento de peso en los primeros días o semanas después de una cirugía, personas que tienen, por ejemplo, tos crónica por fumado, por asma o por cualquier otro tipo de cuestiones, hasta el mismo problemas de próstata o problemas de estreñimiento, que todos este tipo de situaciones lo que hacen es poner mayor tensión sobre la pared abdominal en sitios a donde se colocaron varias filas o varias líneas de sutura para poder reparar la pared abdominal. Entonces lo que hace es poner tensión a toda esta zona de reparación, y tarde o temprano esta zona se puede debilitar lo suficiente como hasta para tener que abrirse. Ahora, doctor, ¿cuántas semanas, digamos, se recomienda verdaderamente tener esos cuidados para poder no enfrentarnos a una hernia? El primer mes es el periodo más importante de reposo que se le recomienda a un paciente después de cualquier tipo de cirugía. No es un reposo absoluto que tiene que estar totalmente encamado o que tiene que estar sentado todo el día, pero que evite poner tensión excesiva sobre la pared abdominal, o sea, en especial el levantamiento de peso. Ok, ahora doctor, si vemos esto, ¿verdad? Si vemos el abdomen, bueno, que lo estamos viendo de manera interna, uno se pregunta, cuando aparece una hernia, número uno, ¿hay algún síntoma que nos alarme que está creciendo una hernia ahí? Y número dos, ¿siempre la hernia cuando aparece se va a ver abultado, digamos, como lo vemos en esa fotografía, o no necesariamente? Normalmente, como dijimos anteriormente, las hernias después de una cirugía pues van a ser justo debajo de la herida o en una zona muy cercana a la herida. Por predilección, nosotros casi siempre tendemos a hacer una herida en la línea media, que es la zona más sencilla para trabajar. Entonces, la mayoría de las veces estas hernias se pueden hacer en esta zona. También en algunas ocasiones usamos cirugías debajo del reborde de la costilla, ya sea el lado izquierdo o el derecho, o se pueden usar también heridas en el borde, digámoslo así, entre la mitad y el borde lateral del cuerpo. Ajá, okay. Entonces, en todas estas zonas, dependiendo del órgano al que nosotros queremos abordar, ahí es por donde vamos a entrar y ahí es a donde se va a hacer esta herida, y posteriormente todas las capas de la pared abdominal se van a reparar cuando se cierra la herida, y ahí es donde se pueden producir las hernias. ¿Se abultan, doctor? Normalmente los pacientes, dependiendo de su composición corporal, los síntomas pueden ser muy variados. En pacientes muy delgados es muy fácil porque se les siente alguna masa en esta zona cercana a la herida. Entonces ellos se detectan una pelotita o una masa dolorosa cerca de esa herida. En pacientes que ya tienen cierto grado de sobrepeso, es difícil lograr tocar estas masas o estas bolitas que se hacen, porque se pierden dentro de la grasa que está entre los músculos y la piel. Entonces, la mayoría de personas pueden empezar con síntomas de dolor, con síntomas de una masa dolorosa, especialmente que se hace más dolorosa ante el movimiento, con algunas zonas de algunos movimientos de flexión o de torsión del tronco pueden hacer que
que esta pelotita, que al fin y al cabo es un segmento del intestino o una parte de la grasa que está alojada detrás de la pared abdominal, que se sale por ese huequito y se prensa. Entonces, por eso es que produce dolor, especialmente cuando hay movimiento. Okay. Ahora, doctor, si hay algún antecedente familiar con respecto a hernias, ¿podríamos ser más propensos o no hay una carga genética al respecto? No existe mayormente una predisposición hereditaria en la mayoría de las hernias. Existen enfermedades muy raras o enfermedades muy poco frecuentes, que son enfermedades en las cuales hay una mala producción de ciertos tejidos o sustancias que se requieren para la cicatrización, y que en este caso los pacientes sí pueden tener algún tipo de herencia, pero la mayoría, casi que la gran mayoría de las hernias no tienen ninguna relación con genética. Con genética ni con herencia de nada, perfecto. Ahora, doctor, ¿hay algún rango de edad en que seamos más propensos o vulnerables? Entre mayor sea la persona, mayor va a ser la probabilidad de que tenga una hernia. ¿Por qué? Porque los tejidos ya están debilitados con el paso del tiempo. Aparte de eso, pues hay otros factores que pueden también predisponer, como los embarazos, o como los que hablamos ahora, fumado, sobrepeso, que también conforme nos vamos haciendo más grandecitos, pues inevitablemente el peso va subiendo en la mayoría de las personas. Claro. Ahora, una hernia más o menos, ¿cuánto puede crecer? ¿Y en cuánto tiempo? Además, porque uno dice, bueno, empieza a aparecer una hernia, pero ¿en qué momento es que verdaderamente me molesta, me causa ese dolor, ¿verdad? O cualquier otra consecuencia. Bueno, este es un ejemplo particular de una cirugía en la cual un paciente ha sido operado de un cáncer del canal anal. Ajá. Y que ameritó tener una colostomía permanente. Okay. Entonces, a través de este orificio que nosotros hicimos para poder sacar ese segmento del intestino para que la persona pueda seguir haciendo sus funciones corporales, se hace una hernia. Uh-huh. Entonces, realmente el tamaño es muy variable. Hernia, doctor, esto es una hernia y esto es otra. Ay, Entonces, aquí en esta cirugía, por ejemplo, nosotros hicimos una herida en la línea media. Uh-huh. Para poder hacer la cirugía original. Sí. Aquí la parte cercana al ombligo no se cerró adecuadamente, por lo cual esto es el ombligo con una hernia detrás. Atrás, okay. Entonces, aquí tenemos una hernia incisional. Uh-huh. En posición umbilical. El resto de la línea media no tiene ninguna hernia. Y aquí tenemos una hernia en el sitio por donde se sacó, digámoslo de esa manera, el segmento del intestino grueso para que el paciente pudiera seguir haciendo las funciones corporales. O sea, esta hernia de aquí, bueno, digamos, si uno ve la foto, proporcionalmente dice, es mucho más grande. Y esta es mucho más grande, sí. Pero cuando hablamos de grande, ¿qué estamos hablando? Porque uno dice, hay hernias, si está aquí, o sea, ¿hasta dónde? O sea, ¿puedo hacer una masa? Hay hernias desde muy pequeñas, que en algunas ocasiones pueden ser hasta más dolorosas que las hernias grandes, porque tienen orificios pequeños. Entonces es más fácil que lo que se salga a través de ella se prense, digámoslo de esa manera, y cause dolor. Sí. Y existen hernias excesivamente grandes en las que el paciente, como decimos en el término quirúrgico, tiene pérdida del dominio de su abdomen. O sea, la mayoría de sus órganos abdominales están fuera de la cavidad abdominal, porque el espacio es tan grande que simplemente la mayoría de órganos se salen. Claro. Entonces ya hay ese tipo de pacientes requieren de cirugías de alta complejidad y con una preparación preoperatoria muy especializada para poder devolver todo eso a su sitio, sin que el paciente tenga repercusiones a nivel respiratorio o a nivel de sus mismos órganos que están siendo, digámoslo así, reposicionados a donde deberían estar. Ahora, doctor, cuando esta hernia empieza a crecer, ¿verdad? ¿Hay manera de detenerla? Ok, la hernia es un orificio, es un hueco. Es una zona de la pared abdominal, o sea, en la cual... uno se imagina una pelota. Exactamente, es una pelota que se sale a través de un hueco. Ay, o sea, es el contenido de los órganos abdominales que se están tratando de salir a través de un orificio, de una zona de la herida que no se cerró bien, de una zona en la que las suturas se dieron, en una zona en la que pudo haber infección, por lo cual esa zona no logró cicatrizarse bien y quedó una zona débil, como si tuviéramos literalmente un hueco. Entonces la hernia se puede hacer del tamaño que quiera
y pasará el tiempo. Hay algunas hernias que se mantienen de un mismo tamaño por mucho tiempo y luego empiezan a crecer, otras empiezan a crecer abruptamente. Entonces, no es solo el tamaño de lo que se sale, sino es el tamaño del defecto. Aquí en esta fotografía podemos ver un ejemplo muy particular. Aquí es un orificio pequeño, porque es un orificio del tamaño por el cual sale el intestino grueso. Sin embargo, al lado de ese orificio se colaron, digámoslo de esa manera, otras partes del intestino y se salieron a través del hueco. Sí. Entonces, el hueco puede ser pequeño, pero lo que logra salir a través de él... Lo que se logra colar por ahí, por decirlo de alguna manera. Por la presión que hay dentro de la cavidad abdominal, entonces esto se va haciendo más grande. Entonces, entre más peso... más presión, y entre más presión, más grande se hace la hernia. Ahora, ¿en qué momento, digamos, deciden ustedes? Porque uno dice, veo este huequito y a lo mejor no sé si lo cierran, no sé qué hacen. Hay que operarlo. O cómo deciden verdaderamente todas, o sea, ¿en qué punto de hernia o todas deberían de operarse? Deben operarse, porque son un defecto, es un hueco, y ese hueco lo tenemos que cerrar. Si el segmento del intestino que se sale por aquí, o algún segmento del tejido graso que está dentro de la cavidad abdominal se sale por aquí y llega un momento y no le llega circulación, ese tejido se va a morir por falta de circulación. O sea, en este hueco del ombligo, porque ahora nos queda claro que es un hueco que se hace, o sea, se nos pudiera eventualmente venir algo de aquí adentro, salir. Se puede salir desde la grasa. ¡Qué impresión! Desde la grasa hasta un segmento del intestino. Hasta un segmento del intestino. Como se ve aquí. Al cerrarlo, ¿verdad? Digamos que ya se empuja eso, se cierra. ¿Puede volverse a formar? Puede volverse a formar. Existen diferentes técnicas de reparación de hernias y obviamente lo que nosotros tratamos es de hacer una reparación con la menor tensión posible, porque entre más tenso quede esa reparación que yo estoy haciendo, más probabilidades va a tener de que se vuelva a hacer en el futuro. Entonces, hay diferentes técnicas dependiendo de la zona anatómica y dependiendo de las características de la hernia y dependiendo de su tamaño, en la cuales vamos a lograr que los tejidos volverlos a cerrar, colocar mallas para hacer un reforzamiento de la pared abdominal para que la probabilidad de que esa hernia en el futuro no se vuelva a hacer. Ahora, doctor, y en el momento que, digamos, se hace la cirugía, ¿en cuánto tiempo ya estamos recuperados para tener una vida normal? Pues todo es muy variable. No es lo mismo que en un paciente como este vayamos a operar solo esta hernia pequeñita que operar las dos en una sola cirugía. Entonces, depende mucho de cada caso. Hay pacientes que tienen una recuperación muy rápida, muy satisfactoria. En cuestión de un mes ya están pues prácticamente dentro de su actividad normal. Hay otros que tardan más, hay otras cirugías que son muy complejas, entonces somos un poco más precavidos y tratamos de que el paciente se limite un poco más de su actividad física para proteger una cirugía de alta complejidad. Excelente, doctor. Yo creo que aprendimos muchísimo y de verdad que tenía un concepto tan equívoco, ¿verdad? Sentía que la hernia era una pelota y definitivamente hoy me quedó sumamente claro. Como tema anecdótico, no anecdótico, pero como algo que la gente le llama mucho la atención también, existen técnicas hasta de colocación de botox en los músculos de la pared abdominal para lograr que estos músculos se aflojen y logren llegar hasta el sitio a donde nosotros tenemos que cerrar esa pared abdominal. Entonces todo es una cuestión de tensión y de fuerzas. Muchísimas gracias, doctor. Que pase un feliz día. Un placer tenerlo en casa.